Bienvenidos a otro gameplay de Vampire. Y seguimos con la misión El Santo Apenado de Hellhead. Video de apuro. Convence a Chung para regresar a Witherhead. Esa es una misión secundaria. Mira, quedó cerca de donde tenía que ir a la misión. Ah, que me quedé a descansar. Supuestamente yo. Pero vamos para afuera. No tengo ni experiencia para subir. Que si me caigo me azotaré algo fuerte. Vamos a ver qué tanto sangre me quitaba. Ah, de hecho no. Una información sobre la ubicación de Uptown. Tengo que hablar con el ciudadano. ¿Un asesinato? Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? No puedo hablar con ellos. What's it look like? It's an old story. Ah, A monster with daggers for teeth and icy Don't you claws. recognize me? Comes of a sudden We met a night few time. nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Jason Delaney. I'll try to remember you this No time. entiendo junto con lo que dicen con los demás. Bueno, este se les va mucho el rollo. Este nada más anda tomado. A ver qué tiene tratamiento para agotamiento. No tengo. Este me lo puedo convencer fácilmente para llevármelo, pero experiencia 350. O sea que tiene muy mala salud este sujeto. I'm looking for Ah, Mr. investigar. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom Watts about him. Pregúntele a Tom Watts. Ok, adiós. Goodbye, Mr. Delaney. ¿Y quién es ese? Pues no sé quién sea. ¿Por qué? Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Sube personal, preguntas personales, vamos por lo... De hecho, ¿ese está enfermo? No está muy sano. Pero me imagino que tenía nivel 5, 6 o 4. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Atrás, respecto a su negatividad, ¿quién podría ayudarme a dar con Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. ¿Qué onda, sé? A ver, hago preguntas personales sobre la guardia de Privet. A ver, Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but
They do let anyone join. Casa solo. Le tiene unirse a la guardia. Le tienta. Were you ever tempted to join the guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you Casa hunt solo. alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Muy bien. A las otras pistas de abajo todavía no llego. Lo dejamos ahí ya. Goodbye, and good hunting, Mr. Throckmorton. Vamos a ver con el cantinero. Good evening, Tom. Good evening, sir. Tom, How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Tom, directo. I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Volvió a su rebaño. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Muy bien. I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Oh, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Está bloqueada. Muy bien. Volvió a su rebaño y debo encontrarlo ya para atrás. Para atrás. Goodbye, Mr. Watts. Con eso es suficiente. Pero... está muy sano, está sano, nivel 3. Un cantinero. Experiencia me daría bastante, está muy bien. 80 metros, está ahí arriba. Abajo. A ver. No, está del otro lado. Aquí ya había venido, ¿no? Aquí estaba el doctor. Vamos a ver si hay algo, nada más. Echamos un vistazo rápido. Encontré unas cosillas que me pueden servir más al rato. Como chelines, moneda cheline, bueno. Los tornillos, esquina de aluminio. Esquina de aluminio, frasco de vidrio. Bien. Saben descuidar muchas cosas. La mesera ya había hablado con ella, no tuvo tiempo. Are they stupid or something? Few clients, but with the epidemic, no one Nada, dares go digamos. outside. Creo que no hay salida por ahí. Hay otras personas, ahí está uno. Ya había hablado con él. Listo. Ah, sí, es el Ebro. Bien, parece que vamos a un buen camino. Pero aquí no hay como ir para allá, entonces tendré que rodear.
cómo paso para allá? Ay, no manches, tendré que ir hasta acá, hasta el muelle del norte. Oye, está grande el mapa, no me había fijado. Si tengo que ir para acá, todavía me falta bastante, nada más he recorrido esto. Y acá se mira más mapa. O solamente es este pedazo. Bueno, pues al fin y al cabo creo que tendré que dar una buena vuelta a todo esto. Creo que es por un tipo de drenaje por arriba, por donde pasa el agua. Como un canalito. Porque parece que no hay forma como pasar para allá. A ver si puedo así saltar hasta allá. A ver. Ah, sí. Sí se pudo. Porque ya no me dio tanto. ¿Qué hace un secuaz con un lobo? Artillero. Bestia grande. Oh, ya me fui. Ay, pensé que no me había visto. Desapareció. ¿Dónde ganó? ¿Dónde estás? ¿Por qué desapareció? ¿Se volvió? Ese es 22. Vamos a dejarlo ahí. Yo soy 12. Me están saliendo bestias del 22. Todo por no quererme comer también algunos ciudadanos. Mira, aquí hay más artilleros. Los dos son 16. Pero estoy donde debo de estar. Encuentra a Sean Hampton en los muelles de Ham Hill. Estos son los muelles occidentales. Pub, Turkey, Turters, West End. Pues bueno, Seems like the guard of Frewen is on Sean Hampton's trail too. ¿Cómo se llama? Crush the leech, boys! I'll send you to hell! ¿No se muere? No funcionó, no funcionó. Want some of that, Bernie? Nada, pone difícil. Otro. Crush the leech, boys! Want some of this? Corre, 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 sangre. Let's pin him down! Burn it, boys! Ay, me quemo. You leech! Send you to die, Berlin! Die!
Crush the leech, boys! Hate leeches! Want some of this? Burn it! I hate leeches! Ya no salga, me van a matar. Ah. Fueron duros. Pero ya le agarré, no me mataron. No. Mucho correr. Ahora 122 metros, me la cambiaron. Son como pistas donde tengo que ir. Y me salen sujetos. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Una bestia asesina, ¿en serio? ¿Son bestias asesinas? Creo que no hay nada más que buscar en esta zona. Vámonos. Claro. ¿Está al otro lado? Ah, al otro lado. Ahora son 10 segundos. ¿Qué onda con esto? Necesita desinformación. Protege la libertad de la con ciudadanos. Bla. Únete a las filas. Todavía. Buscan reclutas. No me era nada por aquí. Ni nada por acá, ni nada por ahí. A ver, aquí hay algo. Ya es el gatillo corriente, creo que ya voy a tener más cerca para subir un arma. Allá se mueve uno, aunque está muy lejos para que me lo marque. Se va al agua y no camina. ¿Cuántos metros está? 118 metros. Está buena esta. Necesito buena pelea. Que tarda algo en cargarse. This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. ¿Te acercas? Bueno, peleando. Ya usé mi habilidad definitiva. Aquel me dio lata de la metralleta. Tengo que eliminarlo rápido. Como un ácido, ¿sabes? Ah, esta me gasta energía. La habilidad de... No, ¿por qué no me gastó ahí? No me dio el número de zarpazo. De hecho no va a dar un zarpazo.
Barra de plomo. Yo quiero barra de plomo. Bueno, es para qué lado. Vamos a ver si encuentro materiales así rápido. No haces uno, pero que sea uno. Oh, se pone rudo. Chelines, miren por chelines. Mira que me bajara sangre por chelines. Ah, era para recuperar lo más vida que se pueda. Ahí también se puede abrir, te imagino que será por más tiempo. Creo que todavía son 16. Ah, no se murió. Bueno, pues ahora sí. Aguantó una técnica suprema ese sujeto. No, veo que miré algo raro, pero ahora mismo subía más. 83 metros, ya me lo llego. ¿Me dio? Vamos a dejarlo ahí en paz, tranquilamente. Quédate ahí, me quedo. Abajo hay 3. No encuentro muchas cosas por aquí. Medicina de refugio nocturno. A ver qué pasa aquí. Me va a hacerle un café. ¿Tú? Sentí que me hace un monstruo que grandote como yo carrilla que me mató. Sí me mató, no se me mató. Pero fue bastante complicado. Ya tengo un minuto de llegar a 2000 de experiencia para subir una habilidad más fuerte. Creo que ya no hay enemigos. Hablo con ella, a ver qué me da tipo de opinión, me imagino. Una desconocida, una nueva. En esta zona está lejos, tal vez. Si pueda con esta gente me la puedo terminar, aunque está viviendo, no creo que tenga buena salud. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Vamos a ver una pregunta personal. Qué pocas pistas. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Botiquín de guerra, nueva investigación. ¿Qué tan sana está? 1100 de experiencia y de conseguir una nueva pista. Tiene buen nivel. Esta la puedo atacar, no sé. No creo que me sirva en el futuro. Tengo pistas bloqueadas. Vamos a preguntarle a los derechos. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Ya no me quiere decir nada.
Sobre esta parte de las pistas requeridas. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Los médicos también trabajamos duro. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. ¿Qué mujer tan enojona? What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here, and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. If you have something to say, say ¿Diálogo it. los monos, eh? I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Tiene razón. You're right. ¿Diálogo? I have never suffered from poverty. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever had to fight for anything in your life, Dr. Reed. Vamos a preguntarlo otra vez, así ya me la da. Tengo pista, está sana, 1100 de experiencia. ¿Podré obtener más experiencia de ella? Si le reservo más pistas, lo hubiera visto a ver cuánto tenía antes de chupársela. Vamos a ver la calidad de sangre con desconocido con esta, a ver si le saco algo. Esta sujeta me cayó mal. Espera, ¿cuánto bajó la calidad? No, está estable, tengo que dejar que baje de 80. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Más 20 de experiencia, me da muy poquito por hablar con ellos. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Esta tiene 1000, no tiene mucha experiencia en los ciudadanos de este lado. ¿A quién conoce con la que acabo de hablar? Gisela Pastor. Tiene 1100 de experiencia y le desbloqueo una pista. Vamos a hablarle así rápido. Rápido, no me va a tardar, más le voy a ver si desbloqueo algo. Is it not? Así, ya. Lo tiene. Are you? Mr. Hampton. Sí, bla. What can you tell me about this place? It may be You really think I... No? Which... Well, I am... Está bueno mucho, pero es mucho lo que tenemos que estar leyendo y el video se veía bastante muy eterno. Cuando descubrimos... Do you need my medical attention, Miss Paxton? I'm fine, Dr. Reed. Keep your medicine for those who need it. Oh, de hecho sí, pues está sana. Goodbye, Miss Paxton. Me cayó bien la muchacha, no me la voy a tratar de tirármela y dejarla toda tiesa ahí. Pues esta zona es una zona pobre y les voy a robar cosas.
periódico antiguo. La bomba explotó poco después de amanecer frente a la fábrica de municiones Dobson, de las empresas más grandes del distrito. La detonación reventó todas las ventanas de las fábricas en la zona norte de Southwark. En un milagro solo hay la vida, bla bla, ya que It's locked. cerrado. Sí. Ah, tengo que ir a una parte, ¿va? ¿Dónde tengo que ir? Me encuentro hacia dónde. Ya tengo. Este sujeto está por aquí, tengo que buscarlo. Mira, aquí está. Why the long face, Doctor? Eso es todo lo que preocupa. Ambos hemos cambiado mucho. Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me, to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Llave de alcantarillas. Tengo curiosidad, estoy impresionado. No estoy seguro. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Este será el siguiente video del capítulo. Ya llevamos media hora. Voy a terminarlo. Llevo más de la media hora, creo, ya. Aquí no creo que haya un escondite cerca. Está muy lejos. Y a donde debo ir, lo bueno es que no está muy lejos de ahora donde tengo que ir. Aquí por un perro que maté. Mata perros me llamaron. Ok. Bueno, gente, nos vamos a ver después en otro video. It's in the pits, where the city is darkest. Y The aquí place la you'll acabo. find your light. Hasta la próxima.